Esa línea también, Perdón, Janet. disculpa Carolina, en esa línea, yo creo que por tanta intervención también se generan muchas expectativas, ¿no? En las personas Sí. migrantes. Entonces, y son pocas las instituciones que pueden de alguna manera ayudar a cumplir con las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que podemos hacer y que está a nuestro alcance es no generar esas expectativas, falsas expectativas, y evitar la revictimización de todas Ujú, maneras, ¿no? ujú, ujú. Sí, gracias, Janet. Efectivamente, como todos ustedes han mencionado los puntos claves de los retos de las entrevistas, un poco resumiendo, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, que no es solo de las cuestiones de movilidad, ¿no? Bueno, pero el tema de la desconfianza es un problema, efectivamente. Y yo soy, yo creo que si tomamos, ¿no es cierto?, estos principios de los que hablamos en las entrevistas aquí, los que están aquí son, se podría decir, los que nosotros hemos considerado los más importantes. Ustedes, me imagino, también ya tienen ciertos principios, lineamientos en su propia práctica. Pero creo que es muy importante, como se diría, tomarlos en serio, ¿no? Cuando ustedes dicen, ¿no es cierto?, la gente ya tiene una desconfianza y hay un poco de una especie de círculo donde ya se hacen varias entrevistas al punto que la gente ya no quiere dar más. Es ahí yo creo que cuando se ve lo importante de darse cuenta de que la entrevista es demasiado utilizada, yo creería a veces, pero al mismo tiempo es importante cuestionarnos de si necesitamos hacer o no una entrevista en primer lugar. Y si la necesitamos hacer, eh, saber, ¿no es cierto?, que tomar estos principios, si se puede hacer, aplicarlos honestamente, porque yo creo que las personas sí pueden percibir cuando alguien les está mostrando ese grado de respeto a su humanidad, ese grado de respeto a su propio proceso, al entender lo cansados que están de estos procesos, la desconfianza que se tiene. Y yo creo con las personas que yo he trabajado ya directamente en cuestiones de movilidad, muchas veces las personas llegan y me imagino les pasa a ustedes lo mismo, hablando de todas las maneras como son maltratados en otras, ¿no es cierto?, instancias, cuando son entrevistados, cuando son atendidos, ¿no?, por ejemplo, en cuestiones de tantos trámites, etcétera. Entonces, todos estos retos de los que ustedes hablan, que algunos son, digamos, comunes a cualquier monitoreo de derechos humanos, como el cansancio, como el agotamiento de las personas, como el hecho de que se use demasiado la entrevista, pero hay otros que son muy específicos, como por ejemplo el tema de lo que decía David, las barreras culturales, las barreras idiomáticas, y sobre todo lo que decía, ¿no es cierto?, también el problema de, como decía Valeria, de mantenerse en contacto con la gente, es un problema muy, muy grande, si se puede decir, en general trabajando con la persona. Entonces, sería interesante, ¿no es cierto?, que cuando pensemos en esto dentro de nuestras organizaciones, cómo podríamos, si se puede decir, acomodar, ¿no es cierto?, estos principios también a las situaciones específicas de movilidad. Entonces, para darles un ejemplo, em, todos estos temas del tema idiomático, ¿no? Es justamente importante que nuestras organizaciones cuenten, ¿no es cierto?, con alguna manera, alguna forma, un recurso o la posibilidad de que la persona pueda, ¿no es cierto?, tener la comprensión del idioma lo más posible. Si eso significa, por ejemplo, contar con un traductor al momento de la entrevista, del consentimiento informado, eso es algo muy importante. De igual forma, todo el tema de las barreras culturales requiere que de nuestra parte nosotros también tratemos de informarnos de, si se puede decir, el contexto cultural del cual viene esta persona, de las cuestiones de género, ¿no es cierto?, que tal vez son distintas de una cultura u otra, dependiendo de con quiénes estamos hablando, en el momento de solicitar consentimiento informado. O sea, todas estas cosas requieren que nos preparemos también de maneras específicas por las especificidades de las situaciones de movilidad para el momento de la entrevista. Pero lo que sí es cierto es que de todas formas, con todos estos retos,
todos estos principios son muy importantes. Y yo les recordaría, y estoy segura que ustedes los aplican mucho, pero creo que es importante volverlos a repasar, hacer una especie de mirada crítica y decir hasta qué punto, ¿no es cierto?, podría mejorar, ¿no es cierto?, las entrevistas que ya estamos haciendo, cómo se pueden mejorar, cómo podemos hacer, cómo podemos asegurarnos de que estamos aplicando estos principios. Y una de esas formas que nosotros les estamos invitando a hacer es hacer un ejercicio. Es que entre ustedes van a encontrar una persona con quien quieren trabajar dentro del grupo y si no encuentran, yo les voy a asignar parejas para que se reúnan y lleven a cabo una entrevista, simulen una entrevista que no debe durar más de 5 minutos. Las instrucciones están en la plataforma, pero aprovecho esta videoconferencia para explicarles de qué se trata el ejercicio. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, con la persona con la que están trabajando, van a intercambiar mensajes y se van a contar mutuamente cuál es el caso sobre el que están trabajando en el monitoreo, cuál es el caso de movilidad. Ustedes van a cada uno proponer nombres de personas y se van a poner de acuerdo en enviarme a mí una lista de a quién quisieran entrevistar. Por decir, quisiéramos entrevistar a la persona en situación de movilidad, de mi caso, que y el caso es tal cosa. O quisiéramos entrevistar a la persona que en este caso al organismo estatal o a la institución X que tiene un rol en este caso, ¿no? Todo esto es hipotético. Dependiendo de quién me propongan, yo les voy a decir, por favor, simulen la entrevista con tal persona y luego ustedes lo que tienen que hacer en el video es justamente simular la entrevista, pero lo que va a pasar, y miren, me ha pasado esto varias veces, cuando ustedes ya están haciendo la entrevista, tienen que planificar justamente cómo van a aplicar estos principios, ¿no? Estos principios no se dan de la nada, no porque los sabemos significa que los aplicamos. Entonces yo quisiera enfatizar a que ustedes cuando hagan la entrevista, una persona va a hacer el rol de entrevistador y otra persona va a ser la persona entrevistada, pues es justamente ahí cuando ustedes van a ver si es que están, ¿no es cierto?, si es que tienen un método para solicitar el consentimiento informado y cómo es. Hacen preguntas, tienen un protocolo escrito, le piden a la persona que firme un documento. Yo no sé lo que ustedes hagan en su trabajo, pero aquí les vamos a pedir que simulen qué es lo que harían para cumplir con estos estándares. Obviamente es solamente 5 minutos, ¿no? Pero créanme que me ha pasado que varias personas me envían videos y se olvidan de pedir consentimiento informado. O se olvidan de explicar cuál es el propósito de la entrevista, se olvidan de explicar cuál es el fin de la entrevista. Entonces, todo esto debe haber una manera en que ustedes tengan esto planificado, que debe haber como una especie de, se puede decir, de ficha, para que ustedes siempre tengan en cuenta, cada vez que voy a entrevistar a una persona, tengo que cumplir con estas 2, 3, 5 cosas básicas. El resto tal vez no es tan básico, pero también debe ser parte. Pero hay ciertas cosas que siempre se deben cumplir. Entonces, básicamente ese es el ejercicio, ¿no? A diferencia del resto de tareas de la semana 4 que les decimos, se deberían enviar hasta el lunes, pero tienen una extra extensión hasta el próximo lunes, pues con la entrevista no tenemos ese plazo. La entrevista la pueden enviar hasta el lunes después del siguiente lunes, que les voy a dar la fecha exacta para no confundirles. Bueno, en la semana 4 se cierra el 14 y la pueden enviar hasta el 21 con extensión. Las entrevistas se envían el 21, no las tienen que enviar antes, ¿de acuerdo? El 21 de febrero se envían las entrevistas. Todo esto les voy a enviar un correo a todos. Voy a ponerlo en el chat. Y como recién van a buscar pareja esta semana, y espero que hasta el domingo todos ustedes ya tengan alguien con quien van a trabajar.
para que desde el lunes, entre el lunes y el próximo domingo, puedan reunirse media hora a hacer este ejercicio y me envían el video o el audio. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta respecto de eso? De acuerdo. Entonces, si es que ya tienen una idea de con quién quisieran trabajar, les pido por favor que me envíen los nombres hasta el día de mañana. Si es que no me envían hasta el día de mañana, en la tarde, esto también lo voy a poner en el grupo. El sábado yo me voy a dedicar a hacerles esos pairings, ¿no es cierto? Les voy a poner en parejas y el día domingo máximo les envío la lista y les digo con esa persona les tocó. Entonces les pediría que esta mañana y máximo el sábado, máximo, porque el domingo yo ya les estoy enviando la lista de con quién van a trabajar. Entonces, hasta mañana que ya se pongan de acuerdo si es que ya tienen a alguien con quien quisieran, un amigo de antes o con alguien que han hecho amistad ahorita, pues pónganse en contacto y díganle a la persona, pues, ¿quieres trabajar conmigo? ¿No? Todos están en el WhatsApp. Y si no tienen resultados positivos o simplemente no tienen a nadie en mente, pues el día domingo reciben la lista de con quién les tocó. ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. No sé si igual, bueno, aparte Diego, perdón, no vi la mano. Diego. Hola Carolina, disculpa, es que yo no sé con quién trabajar porque no los conozco, o sea, es poco lo que conozco a los colegas, a los compañeros. Mi caso sobre trata y pues capaz que quisiera que alguno que haya tratado sobre trata, pues de repente pudiéramos hacer la actividad de entrevista. Me pongo a la orden por eso. Claro. Lo que yo les sugiero, si es que les parece, es que em, pongan esto en el chat. O sea, el chat puede ser usado para eso. Me parece que Alexandra ya inclusive ya lo hizo. Ella puso allá en el chat, si alguien quiere trabajar conmigo, aquí estoy, o sea, estoy buscando una persona. Pues hagan el resto, quienes quieran hacer eso, lo mismo, ¿no? Ponen yo trabajo si es que quieren, o sea, simplemente pueden poner, estoy buscando un compañero o compañera para la entrevista, alguien quiere trabajar conmigo y otra persona dice, yo también estoy buscando y le responden. Esa sería la manera más rápida. Yo entiendo que no hay necesariamente, digamos, conexiones previas entre ustedes. Algunas personas creo que se conocían, pero tal vez no. Pero queríamos primero dar la oportunidad de que esto sea un poco más espontáneo entre ustedes. Pero si es que no encuentras o si no, digamos, se hace un grupo así, pues como digo, me tocaría asignarte a alguien el día domingo. Ahora les digo así honestamente, el problema que tengo con eso es que no todas las personas están muy activas haciendo las tareas y respondiendo, ¿no es cierto?, a los mensajes o estoy enviando con atrasos. Entonces yo preferiría, yo quisiera, ¿no es cierto?, que inclusive aquí ustedes ven quienes están viniendo a las conferencias, que tal vez en el grupo de las personas que están activas, ¿no es cierto?, que ustedes trabajen entre ustedes, porque así yo sé que ustedes no van a tener problemas de un compañero o compañera que no les responde los mensajes. Entonces yo les invitaría a que ustedes se pongan en contacto entre ustedes, no es algo que yo les puedo dar haciendo, que aquí vean los nombres de las personas que están aquí y le escriban un mensaje y le digan, ¿te interesaría trabajar conmigo? Y si eso no funciona, me tocaría asignarte un compañero o compañera realmente esperando que esa persona pues responda a trabajar contigo. Y si no pasa eso, en un caso extremo en el que una de las personas quiere trabajar, pero la otra, digamos, está, como se dice, perdida en acción, pues ahí me comentan a mí y yo les daría la solución a cómo enviar la tarea cuando tienen un compañero o compañera que no está respondiendo. ¿De acuerdo? Ok. Les pido por favor que me esperen un segundo porque mi computadora, la presentación no está respondiendo y no sé por qué es y creo que le tengo que cerrar a eso. Entonces,
Voy a apagar el micrófono un ratito, pero vuelvo en 30 segundos y hasta eso tal vez pueden buscar a su, a su compañero de... Ok, estoy aquí de vuelta, ya está funcionando. Bueno, entonces, continuando con los contenidos de esta semana, el siguiente tema luego de la entrevista, que espero que les sea realmente una herramienta de mucha utilidad, digamos, los lineamientos que hemos puesto ahí para las entrevistas y el ejercicio sea productivo para eh, indagar un poco más en cómo hacen y cómo podrían mejorar esa parte, ¿no es cierto? Existe la siguiente herramienta que es del acceso a la información pública. Dentro de las tareas, hay dos tareas. Por un lado, les pedimos, y aprovecho para mencionarles de esto, se abrió un foro en la plataforma y creo que esa noticia inclusive ya les llegó, les debió haber llegado por email, que yo abrí un foro en el cual ustedes se toman 2 minutos, entran al foro y comparten su experiencia en sus países, en su localidad, en su región, de cómo es o cómo les ha ido con el acceso a la información pública. Las respuestas generalmente son bastante interesantes, ¿no es cierto? Hay gente que nos comenta que funciona muy bien, otras personas que no funciona muy bien o que funciona a medias, o que si bien funciona, pueden haber problemas en la respuesta. Creo que inclusive hablamos, ¿no es cierto?, de esto un poquito la semana anterior. Entonces, esta tarea, digamos, la parte del foro es muy fácil. Insisto, solamente tienen que entrar al foro, poner su respuesta y, por supuesto, leer la respuesta de sus compañeros y compañeras y participar en el foro, ¿no es cierto? Responder o hacer algún comentario si es que es procedente respecto de lo que otras personas están eh, diciendo. Y la otra parte de la tarea en el acceso a la información pública es efectivamente hacer una petición, una solicitud de acceso a la información pública, como si ustedes estuvieran solicitando algo específico para el caso en el cual están trabajando. En la tarea les pedimos que para que suban esa tarea nos envíen básicamente el documento recibido de la petición, de acuerdo a cómo se haga en su localidad, en su país. Yo esto previamente lo he trabajado con, como digo, personas de distintos países y en algunos países es más fácil que en otros hacer esta solicitud, o se puede inclusive hacer online o no, o hay que ir en persona. Entonces, si es que por cualquier razón el traer, si se puede decir, la fe de presentación de la petición es muy complicado para ustedes, pues pueden simplemente subir el documento de la petición. O sea, no me tienen que mandar el documento con el sello. Pero si es que pueden hacer la petición, porque la idea de este curso es que sea lo más práctico posible, entonces les estamos pidiendo que hagan un acceso a la información pública y se animan a hacerlo para el caso en el cual están trabajando, porque de hecho les serviría esa información, pues les animo a que hagan eso y nos suban como tarea enviada el documento de fe de presentación. Pero insisto en que si es muy complicado, me pueden enviar simplemente cómo harían la petición. ¿De acuerdo? Esto respecto de acceso a la información pública. No sé si alguien tiene alguna pregunta. David. Sí, en mi caso, digamos, estoy un poco complicado, porque nuevamente este es el organismo estatal. Nosotros hacemos peticiones de información, no mediante la ley de información pública, que probablemente nos iría mucho mejor, sino que lo hacemos vía oficio, ¿ya? Porque dicen que eso es en fondo el mandato del instituto, ¿ya? Y no pedimos como cualquier ciudadano, sino como un ente público.
gracias a eso, digamos, nos cuesta mucho más muchas veces obtener Sí, información. me acuerdo que usted me Claro. contaba su experiencia, que era muy Eh, inocente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que te estaría mandando mi propuesta en realidad, porque no puedo presentar, digamos, ante como funcionario, digamos. Claro. Bueno, en ese caso, David, y gracias por mencionar, me parece importante lo que usted nos dice. En ese caso, yo le pediría a usted que el ejercicio lo haga como si usted hiciera una petición de acceso a la información pública. Entiendo que por su trabajo no es lo que haría y no es lo que hace, entonces no tiene que enviarla, porque tiene esta otra herramienta, pero vamos a decir que para este ejercicio no es, ¿no es cierto?, David que trabaja en el instituto, sino es David que por sus propios derechos va a solicitar un acceso. Y en ese sentido quisiera que el ejercicio sea útil para usted. En ese sentido, como digo, ¿no es cierto? Hay gente que ya tiene mucha experiencia en esto, hay gente que tiene poca. La idea es que todos ustedes vayan y se enteren de cómo se hace. Y si ya lo saben, pues mucho más fácil, ¿no es cierto? Simplemente ya saben lo que es, cuál es el formato que dice la ley, escriben su petición, listo. Pero para esas personas que tal vez no han tenido la oportunidad o han tenido muy pocas oportunidades de hacer eso, esta es la oportunidad para sentarse a trabajar en una solicitud, ver qué dice la ley, el reglamento, si es que existe un reglamento, y redactar y decir si pediría algo, qué pediría y cómo le pediría. Y aún más, si es que se animan, presentarla oficialmente y ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, sí, David, esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos ahora Carolina, ya. ¿Sí? Carolina, disculpa. ¿Podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo hacer este documento? No me imagino, según el tema que uno está trabajando. Janet, ¿cuál es el tema en el que tú estás trabajando? ¿Y en qué país estás? Si nos puedes comentar. Disculpa que ahorita no me acuerdo exactamente. Soy de Lima, Perú, Ujú. del CAPS, ¿no? Centro de Atención Psicosocial. Nosotros vemos todo lo que es vulnerabilidad psicosocial de migrantes y tratamos por ese lado de brindarles atención, terapias, ¿no? De acuerdo al nivel de necesidad que tengan. Ok. Ok, entonces, Janet, si cuando entres a la parte de la plataforma respecto de acceso a la información pública, ahí va a estar, digamos, una explicación más larga de lo que yo te puedo decir ahora. Pero básicamente la idea del ejercicio es que este acceso a la información pública es una herramienta que ya existe en, si no me equivoco, en la mayoría de países en América Latina, por medio de la cual, ¿no es cierto?, el Estado o cualquier institución estatal, sobre la base del derecho al acceso a la información que tienen las personas, todas las personas, se ven obligados a dar información sobre cualquier tema que tú pidas, ¿no es cierto? Excepto, y ahí es cuando me refiero a la ley, cada país tiene una ley o una regulación en una ley respecto de este tema, que va a decir qué temas no se pueden compartir públicamente. Y generalmente son cuestiones relativas a la seguridad o cuestiones, digamos, que no vulneren el derecho de, por ejemplo, récords médicos. Me pongo un ejemplo tal vez polémico, ¿no es cierto? El tema de cuestiones de información privada que podrían poner en riesgo la vida de una persona. Pero bueno, eso lo dice la ley. Pero más allá de eso, entonces la idea es que en el monitoreo, esta es una herramienta muy importante porque cuando funciona bien, nos da la oportunidad de solicitar al Estado, de solicitar a una institución pública que nos provea la información que necesitamos, por ejemplo, de una política pública. Entonces, por ejemplo, si es que me invento ahorita un caso, ¿no es cierto? Si es que en un caso que yo estoy trabajando en cuestiones de movilidad
una de las cosas que estoy tratando de entender o tratando de monitorear, por ejemplo, es el acceso, de hecho, a un sistema de salud mental de las personas en situaciones de movilidad. Y para eso necesito saber cuál es la política, ¿no es cierto?, de movilidad que se aplica yo te digo esto en el caso de Ecuador, desde el Ministerio de Salud Pública, si existe una política, si es que existe un órgano dentro del Ministerio de Salud, que es un ministerio gigante y tiene una división de salud mental. Y quiero saber si existe un lineamiento, una política, cuánto dinero se gasta en eso, cuántas personas se atienden, en qué ciudades. Yo puedo escribir una petición y solicitar que me den esa información sobre ese tema. Ahora, para eso tienes que remitirte a lo que dice la regulación y ver cuáles son los requisitos que en tu país se piden para que puedas hacer ejercicio de ese derecho. Entonces, generalmente, cuando uno googlea, digamos, ¿cierto?, acceso a la información Perú, yo acá acabo de encontrar y dice formulario de acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces parece que ya online existe una plataforma donde tú puedes hacer eso, ¿no? Entonces sería interesante, justamente esa es la tarea, ver qué es lo que dice la ley, ver lo que dice esta página web y que tú, si es que, como digo, si te interesa hacer un ejercicio, una simulación, en teoría, pues nos mandas un documento en Word de qué es lo que solicitaría. Pero si quieres hacer en la práctica real, con el caso en el que estás haciendo, de una información que te interesaría tener para tu monitoreo, pues la solicitas. Porque realmente no tienes realmente que explicar ni siquiera para qué, es simplemente porque es tu derecho a saber. Entonces, ese es el ejercicio. Gracias, Carolina. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces con eso, y estamos un poquito tarde, mil disculpas, vamos a la última parte. Les solicito un poquito de su tiempo, tal vez 5 minutos extras para este último tema, que es básicamente el tema de evaluación y corroboración de la información que hemos recopilado. Como yo les decía, dentro de este círculo, dentro de este ciclo de monitoreo, esto ya es como el siguiente paso. Una vez que ya hemos concluido, ¿no es cierto?, nuestra fase de recopilación, y como hablábamos la semana anterior, en la práctica sabemos que puede ser que no sea tan separado, ¿no es cierto?, tan sesgado cada paso. Puede ser que en la recopilación, ¿no es cierto?, un poco pase al mismo tiempo que otros pasos. Pero teóricamente, ¿no es cierto?, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que cada paso se cumple para pasar al siguiente. Entonces, una vez recopilada nuestra información, es importante que hagamos una evaluación de si la información que hemos recopilado es confiable, creíble, es relevante y es válida. Y sobre todo en la era de la misinformación, la misinformation y del fake news, ¿no es cierto?, como se dice ahora. Tenemos inclusive también, como yo decía, la responsabilidad, ¿no es cierto? Tenemos varias responsabilidades en el ciclo de monitoreo, de cumplir con estándares legales, de cumplir con estándares éticos. También en el manejo de la información que recopilamos, tenemos una obligación de verificar que la información que hemos obtenido sea información confiable, ¿no? Porque me pasa, y sobre todo insisto en que ahora con los medios que ahora transmiten noticias todo el tiempo, es importante que nosotros también, al ser personas que vamos a escribir un reporte sobre una situación en particular y una situación seria, grave, pues tomemos en serio nuestra responsabilidad de que la información que vamos a compartir no puede ser información falsa, ¿no es cierto? Sería el peor extremo, pero más allá de falsa existen también información que, por ejemplo, no tiene fuentes confiables y todo eso. Entonces, en esta parte ustedes van a ver una serie de pasos de cómo hacer este análisis. Y para eso, también les presentamos una herramienta que se llama la escala de almirantazgo, que ustedes la pueden ver aquí.
Esto le pongo de esta forma para que la puedan ver bien. Esta escala está igual en la plataforma, ¿no? Entonces, esta escala, ustedes la van a ver como un poco confusa ahora, pero les pido igual que pasen que traten de mirarla y darse un buen tiempo para entender, ¿no? A veces las personas la miran de una y no la entienden y dicen no entiendo, pero realmente es bastante simple. Entonces voy a hacer una explicación muy rápida, pero si es que hay alguna pregunta, pues con mucho gusto les puedo responder ahora o vamos a seguir conversando por el chat, ¿no? Básicamente, ustedes van a ver que en la plataforma les dan esta idea de que tenemos que verificar la fiabilidad, como ven aquí, y la validez de la información. Pero para verificar la fiabilidad de una fuente, ustedes pueden hacer una especie de calificación que va entre A y F, entre si la fuente es súper confiable y E es lo menos confiable, o básicamente no es confiable. Entonces, entre A y E hay otras opciones, ¿no es cierto? Generalmente bastante y no suele ser confiable. Y F, que también es una opción de que no saben cómo, perdón, no que no saben, sino que no pueden juzgar si es que la fuente es fiable o no. Ahora ustedes me van a decir cómo yo hago estas valoraciones. Mi respuesta para ustedes es que siempre estamos haciendo estas valoraciones. Si es que ustedes leen, por decir, un reporte de un organismo internacional sobre un tema, puede ser que, ¿no es cierto?, inconscientemente, dependiendo del organismo al cual ustedes están leyendo el reporte, inconscientemente ya le catalogamos como A o B, ¿no es cierto? Mientras que si encuentran, ¿no es cierto?, noticias en una página web que no se ve quién escribió el artículo, que tiene un montón de datos, pero esa página quién sabe quién la escribió y no tiene fuentes, no saben nada de eso, pues seguramente inconscientemente también dice, no sé si puedo confiar en la noticia de esta página web, no sabemos quién es el autor, no sabemos dónde sacan los datos. Entonces, todo eso nosotros hacemos de estas valoraciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que hacen con esta herramienta es simplemente ponerle, digamos, una calificación. Es como hacer ese proceso que lo hacemos de automático, tomarnos el tiempo de hecho, ponernos a pensar cómo calificaríamos esa fiabilidad que nosotros generalmente ya estamos haciendo, esa calificación. ¿En dónde la pondríamos? Como digo, si yo leo un reporte de la OEA o de la ONU, ¿no es cierto?, que son organismos que les tengo totalmente confianza, ¿no es cierto? Vamos a decir, para mí es EA completamente confiable. Puede haber casos donde yo leo reportes de ciertas organizaciones donde tengo otra calificación. En el ejercicio se les da unas pautas sobre cuándo, digamos, cae en A o en E, y ustedes ahí lo van a ver. Pero en la videoconferencia mi objetivo es decirles que este tipo de valoraciones las hacemos todo el tiempo. La idea aquí es un poco sentarnos a pensar en cómo las hacemos y sobre la base de la información en la plataforma, un poco también de nuevo replantearnos en si la manera como lo hacemos podríamos mejorar o está bien, ¿no? Entonces, de este lado es fiabilidad y de este lado es validez. Entonces, validez de la información, ¿no es cierto? Si leemos un reporte, ¿no es cierto?, que nos está dando una noticia con varias fuentes, con fuentes de distintos organismos, con números que se han, ¿no es cierto?, verificado en distintas partes, podríamos decir que es confirmado. Pero si leemos una nota del periódico, otra vez, sin que nos explique de dónde sacan ciertos números o cosas así, podríamos en cambio ponerlo entre 2, 3, 4 o 5. Insisto, estas son valoraciones que los hacemos todo el tiempo. Yo les voy a dar un ejemplo. Tal vez ustedes han escuchado de la crisis que ha habido en Ecuador sobre el tema penitenciario. Yo estaba trabajando en temas relativos a eso y una de las situaciones que se daban es que cada día en las noticias aparecían diferentes números respecto de las víctimas, respecto del número de heridos, ¿no es cierto?
Y es muy distinto la manera como manejaban ciertos, ¿no es cierto?, organismos de la prensa versus ciertos organismos de derechos humanos, y etcétera, etcétera. Y cuando ustedes leían eso, leían cómo cada uno decía cómo obtuvo la información. Insisto en que cada uno, cuando leemos distintos reportes, distintas fuentes, hacemos una valoración de qué tan válida es esa información, qué tan fiable. Yo creo que lo hacía de manera automática, pero trataba justamente de aplicar esta herramienta y pensar, a ver, ¿cómo puedo dar una especie de valoración a qué tan válida y fiable es la información? Entonces, ya el ejercicio en sí mismo es que ustedes van a ver un documental corto y se les va a pedir que hagan el ejercicio de decir las fuentes usadas en este documental, ¿cómo las calificarían? ¿No? Van a tomar un dato de ese documental y van a hacer esa calificación. Y la manera como se hace es que, por ejemplo, si ustedes dicen la información que se usa es generalmente confiable desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de la validez de la información, si ha sido confirmada o no, y como digo, las pautas están en la plataforma, la calificación puede recaer en estos distintos cuadros. Entonces puede ser que haya información que por un lado les parece súper confiable, pero al mismo tiempo no es claro hasta qué punto se le ha confirmado como válida. Entonces puede ser que la califiquen 3 aquí, pero A acá, y va a caer en A3, que se podría decir que es información no confirmada. Entonces, información fiable, pero no es confirmada. Cuando decimos que no es confiable y es improbable, va a caer, ¿no es cierto?, en esta parte naranja, que es igual información sin confirmar o poco probable. Y para que la información sea ese tipo de información que es la que queremos poner en nuestros reportes, vamos a buscar, ¿no es cierto?, y el ejercicio es como un documental, pero esto es para el futuro, ¿no es cierto?, el tema de lo que sea completamente confiable y confirmado o probablemente cierto, o sea, un estándar bastante alto de qué tan confirmado está, que caería, ¿no es cierto?, entre A1, A2, B1, B2, y esto es información confirmada. Como les digo, esto es un ejercicio. Cuando ustedes ya ven el documental, cualquiera de los datos que estén ahí los tomen para este ejercicio y se sienten a hacer esto, tal vez sea esto más claro de cómo funciona, pero por ahora lo que les pediría es que revisen bien el contenido de la plataforma, vean el ejemplo que está ahí, y si tienen alguna pregunta, pues igual me la comunican y vamos a seguir en conversación respecto de esto. Por ahora, les pido que si tienen alguna pregunta, por favor me la digan ahora. De lo contrario, voy a tener que terminar la conferencia porque en realidad nos hemos pasado un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta? Carolina, ¿cuándo vamos a tener retroalimentación de la primera semana, la segunda? He enviado ya poco a poco la retroalimentación. Creo que con las personas que estoy un poco más atrasadas son con las personas que me han enviado en distintos tiempos, pero estoy enviándoles poco a poco a todos. Entonces espero que esta semana ya esté igualada con la mayoría. ¿Y esta es la última clase, hora con usted o hay otra más? Todavía hay otra videoconferencia. Ok. Eso, gracias. Ya. Gracias, Denise. Si no hay otra pregunta, como digo, por favor, cualquier pregunta me la envían por el chat respecto de la escala y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Hasta A luego. todas, todos, que se cuiden. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. A todos y todas. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.